Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. En un rato nos vamos a meter con toda la agenda caliente que sigue pasando por lo que sucede con el dólar, con la disponibilidad de dólares para importar. En este momento el dólar blue está en 313 pesos, prácticamente un pesito arriba del día de ayer. Los dólares financieros están más o menos en los mismos niveles. Pero está claro que el gobierno está cuidando los dólares de las reservas y del otro lado están las empresas que están reclamando ya más abiertamente, ¿no? Que se habilite más abiertamente la posibilidad de importar pagando con dólares propios. Y ahora van a ver, allí estuvo Massa con empresarios PYME, habilitando ya abiertamente esa posibilidad, incluso ofreciendo bajar impuestos a aquel que importe pagando con los dólares propios. Así que en un rato nos vamos a meter de lleno con el tema. Me está llamando Darío D'Amore, que está en este momento en Qatar, en el móvil y la cobertura de América y A24. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Aquí estamos en el Estadio Lusail, donde en 3 horas va a debutar el seleccionado brasileño, el máximo favorito en esta Copa del Mundo. Va a jugar con Serbia, un seleccionado brasileño poderosísimo, que ha perdido entre Mundial y Mundial un solo partido frente a la Argentina en la final de la Copa América pasada en el Maracaná. ¿Qué hay que decir de la Argentina? La Argentina está en estos momentos entrenando en su predio a puertas cerradas y Scaloni haciendo pruebas para ver qué modificaciones hace el próximo sábado cuando enfrente a México. Yo creo que va a haber mínimo 3 cambios, los apuntados, los evaluados por lo menos para utilizar el término correcto son Cuti Romero, Paredes, Papu Gómez y los laterales, Molina y Tagliafico. Veremos si ingresa Lisandro Martínez, creo que sí, en la saga central. ¿Qué ocurre con Montiel y con Acuña? En estos momentos se está abriendo la puerta aquí en el estadio, donde perdió la Argentina frente a Arabia Saudita y donde en un rato juega Brasil. Y estamos rodeados de colegas mexicanos. Hace un ratito hablamos con un colega, vamos a hablar con las chicas, porque además de preguntarle por el seleccionado mexicano, quiero preguntarle cómo es la vida para ellas aquí en Qatar. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo te llamas? Muy bien, yo soy Tania. Tania, ¿y vos? Gina. Gina. Bueno, primero háblenme de la selección argentina, de la previa del partido entre la Argentina y México. Bueno, va a ser un partido complicado. Creo que Argentina, lo platicábamos hace un rato, que no va a buscar quién se la hizo, sino quién se la paga. Creo que Argentina está obligado a ganar. Y sobre todo que siento que traen pues este tema de que Arabia Saudita les quita el invicto. Finalmente Argentina es favorito aquí y en China, en todas partes. Como mexicanos nos hemos dado cuenta que incluso pues muchos árabes apoyan a Messi, apoyan a Argentina y quieren que sea la campeona, ¿no? Entonces es complicado llegar ya con tanta presión. ¿Qué tiene que hacer el seleccionado mexicano para evitar lo que uno supone que va a ser una avalancha de la Argentina al comienzo del partido? Híjole, bueno, también justo platicábamos el tema del Tata Martino, que creemos que la tiene todavía más complicada, porque parte de él, bueno, su familia que están allá en Argentina, qué difícil va a ser regresar o quedarse en México, cual sea el resultado que tenga. Pero justo le preguntamos también a los de Arabia Saudita, ¿no? Bueno, ¿cuál ha sido el secreto para ganarle a Argentina? Ellos contestan fácilmente pasión y corazón. Yo creo que no es tan fácil como ellos lo hacen ver. Creo que México la tiene bastante complicada, pero también viendo los resultados, pues creemos que podríamos tener ahí esperanza contra Argentina. ¿Cuánto hace que llegaron a Qatar? El sábado cumplimos 2 semanas. 2 semamas. Bueno, haceros un resumen de lo que es la vida para una mujer aquí en Qatar, porque las cataríes tienen muchas limitaciones. ¿Ustedes? Pues mira, como que hemos tratado de apegarnos lo más que se pueda, digamos, al protocolo de vestimenta. Si bien, pues evidentemente no nos vamos a disfrazar, ¿no? Porque son culturas, usos y costumbres completamente diferentes. Sí tratamos de ser respetuosas, ¿no? Si vamos a un museo o si pasamos por una mezquita, no vamos a usar escotes o minifaldas o cosas que puedan ser como provocativas, ¿no? Por nuestro bien también creo que es como que nos da más tranquilidad. De pronto las mujeres también a lo mejor se pueden sentir ofendidas, ¿no? Porque somos pues mujeres extranjeras que si bien venimos a trabajar, a lo mejor lo pueden pues ver como
no sé, como una falta de respeto. En algún lugar, por ir con vestido, con escote, no sé si fueron a la playa y utilizaron malla, ¿tuvieron inconvenientes o no? No he ido a la playa, pero justo eso yo quería mencionar, que no, yo no he sentido para nada, yo he usado muchos shorts y todo esto, entonces no he sentido, en ningún momento me ha faltado el respeto o me han llamado la atención o me he sentido como incómoda, nunca. Al contrario, creo que también este tipo de eventos dan la apertura, tanto nosotros, para conocer, pues no sé, sus modos y usos, pero también a ellas tener como la opción de decir, bueno, a lo mejor nosotros no habíamos captado que podemos también tener esta apertura, trabajar en los medios de comunicación, trabajar a lo mejor como queramos vestirnos. Creo que es una mezcla de culturas, tanto nosotros aprender como ellos de nosotros. Muchas gracias, chicas. Bueno, allí estaba, por dos las chicas y también en dos conceptos. Por un lado lo futbolístico y por otro lado cómo es la vida de una extranjera que viene a trabajar aquí a Doha, Qatar. Maxi. Darío, lo sumo a nuestro colega Gustavo Descalzi desde Uruguay porque había mucha expectativa con el partido Uruguay-Corea del Sur. Terminó finalmente 0-0. Quiero un apunte tuyo, cómo lo viste, pero está Gustavo desde Montevideo. Gustavo. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, yo les quiero contar que hemos vivido la fiesta aquí en Uruguay. Estábamos ahí, estoy en pleno 18 de julio, vamos a jurar ahí, señor director, para que usted vea. Pleno 18 de julio, Maxi. Hemos vivido este partido con mucha expectativa. Uruguay se presentó firme y estuvimos ahí, Maxi. ¡Ay! Ahí con ese tiro en el palo que tiró el Halcón Valverde. Así que bueno, nosotros felices. Venga, acompáñeme para que vea cómo está todo Montevideo, todo 18 de julio, lleno de todas las banderas y todo lo que hay. Vamos a preguntarle acá al amigo, ¿cómo le va? ¿Cómo anduvo la venta, amigo? Bastante bien. Bastante bien. Sí. ¿Y el partido cómo lo vio? Impecable. Bueno, ahí está el experto. Estos son los expertos que nosotros queremos, ¿no? Esos que van a Qatar, ¿vio? Que están ahí de trajecito. No. Estos son los verdaderos expertos. Felices, amigo Maxi, ¿qué le puedo decir? Casi nos traemos los 3 puntos. Ya ahí tenemos algo, tenemos un puntito. Bueno, se nota que tampoco son muy exigentes, digamos, ¿no? Está bien eso, y empezar de a poco, humilde. Vamos despacito. En la Argentina, a la selección, si hubiese empatado, igualmente la hubiesen destrozado, digamos, a la Argentina. Pero bueno, parece que los uruguayos empezaron el Mundial conforme, Gustavo. Sí, tranquilo, con mucha alegría. Despacio. Porque bien. le cuento es que hay un gran recambio. Tenemos 4 o 5 jugadores que están en el recambio. Tenemos una nueva oleada de jugadores de 20, 24 años. En ese lugar, en ese escalón es que está mi amigo Valverde, que hoy estuvo y Pelestri, tuvo una destacadísima actuación. Bien. Nosotros confiados, próximo partido de Uruguay, amigos, el próximo lunes, pero el sábado haciendo el aguante a la Argentina. Yo me voy a poner de vuelta esta remera. ¿Se ve ahí, amigo Maxi? ¿Se ve? Sí. ¿Cómo se ve? Sí, ¿Cómo sí. se ve? No, bueno, muy linda. Esto es... Sí, muy linda. ¿Cómo muy linda? Es la bandera uruguaya, es una interpretación de mi amigo Walter Blanco que me dijo, quiero verte apoyando la celeste. Y acá estamos, apoyando la celeste. Muy linda la bandera. Me imagino que el sábado se pondrá la camiseta argentina, Gustavo Descalzi. Gracias. Sí, señor, me voy a poner una camiseta argentina. Gracias, Gustavo. Darío, ¿qué pasó con los incidentes de hinchas mexicanos y argentinos? ¿Pasaron a mayores o fueron...? Incidentes menores. Viste Sí. que... No, fueron incidentes menores. Hoy tuve la oportunidad de hablar con el embajador argentino aquí en Doha, en Qatar, Guillermo Nicolás, y me decía, no hay heridos, no hay detenidos. Los 2 incidentes que que se viralizaron en redes sociales, se produjeron en lugares donde se vende alcohol. Uno en el FanFest, en la puerta del FanFest, y el otro en un hotel, en un boliche, donde también se puede tomar alcohol. Digo, no sé si hay que estigmatizar, tomás alcohol, igual te agarrás a piñas, pero sí puedo marcar este detalle que es trascendente. Y en la mayoría de la ciudad no se puede tomar alcohol, esto es normal, alguien se pasó de la raya, alguien le empezó a agredir a Messi, y bueno, se tomaron a golpes de puños, digamos, unas trompadas, un poco de sangre, pero... resalto la declaración oficial del embajador argentino en Qatar diciendo no hay heridos, no hay detenidos. Incidentes menores en la previa del encuentro Argentina-México, que también van a jugar acá, en este estadio, el próximo sábado, y teniendo en cuenta que es un partido decisivo, con mucha efervescencia, hay que tener obviamente mucho cuidado porque hay
una enorme cantidad de mexicanos y hay muchos argentinos aquí en Doha. Se va a dar la particularidad, Maxi, creo que no se hace en muchos mundiales, que la Argentina fue visitante en cuanto a cantidad de hinchas en los 2 primeros partidos del Mundial, contra Arabia Saudita y contra México. Hubo más árabes y seguramente habrá más mexicanos también el próximo sábado. Gracias, Darío, muy amable. Vamos a ir con Khaled. Pero antes fíjense lo que ha pasado con la inflación y los acuerdos de precios de mundial a mundial, ¿no? Y un poco Khaled lo puede ver ahí, y también porque eso se refleja en el altísimo valor del dólar y lo poco que valen los pasitos argentinos y lo que cuesta efectivamente este mundial para los argentinos. Estos son datos que elabora Argentina en Datos, que la verdad que es una cuenta muy interesante, donde pone de manera muy gráfica alguna información con distintas fuentes. Programa de control de precios en los últimos 10 mundiales. Fíjense que desde el 86, con México, 86, ahí había un programa de control de precios, que era el Plan Austral, era todo un plan de estabilización, pero ya en la época del Mundial, un año después, lanzado en junio de 1985, se estaba requebrajando y empezaba nuevamente a acelerarse la inflación. Después, en los 90, con la convertibilidad, no hubo acuerdo de precios, había prácticamente inflación cero, en algunos años deflación. Vino la devaluación del 2002, que coincidió con el Mundial Corea-Japón. Ahí tuvimos 40% de inflación ese año, una recesión muy fuerte, pero rápidamente la economía salió recuperándose. Eran tiempos de 3-4% de inflación anual, hasta que reaparece la inflación en 2007. Ahí ya empieza a ensayar el gobierno incluso un acuerdo de precio en 2006, en el Mundial de Alemania, básicamente por el tema de alimentos, que es lo que empieza a reaparecer como tendencia de la inflación. Ya a partir de 2010 estamos con el régimen inflacionario de 25-30% de inflación anual y todo tipo de acuerdo de precios cuidados, plan para la carne, el pescado, el pan, bueno, todo lo que hemos conocido después durante la última década sin ningún tipo de resultado. Lo mismo en Brasil 2014, lo mismo en Rusia 2018. ¿Se acuerdan? Rusia fue todo también un experimento, porque Rusia se produce el Mundial el mes después en que empieza la devaluación fuerte. Entonces los argentinos que habían ido a Rusia con un tipo de cambio se encuentran con un tipo de cambio mucho más alto. El dólar pasa de 20 a 30 pesos en aquel entonces. Y eso, bueno, genera también una aceleración fuerte inflacionaria, 50% 2018-2019, y después el desbande total de este año, 100% de inflación, descontrol histórico de la inflación, también de los tipos de cambio, con el dólar de Qatar en 344 pesos cotizando en este momento, 100% de impuestos sobre el dólar oficial minorista. Y lo que ha pasado, ¿no? También en cómo se ha acelerado la inflación entre mundial y mundial, que es la placa siguiente. Por favor, así podemos avanzar con Khaled. Efectivamente, uno ve que estos acuerdos de precios es el correlato de esto que están viendo ahora ustedes en pantalla. Es decir, una inflación que tiene hoy dimensiones nunca vistas en las últimas 3 décadas. Entre el Mundial de Rusia y este Mundial, estamos acumulando 600% de inflación. 600% de inflación. Entre el Mundial del 2014 y el 2018 eran 356%. Ojo que esto es el récord total, porque venimos acumulando, bueno, esto que decimos, ¿no? Sobre todo en los últimos 4 años venimos acumulando ya niveles de inflación 50% promedio, el salto de 100% de este año. Y finalmente, como colorario de todo esto, es la última placa, que es lo que hemos mostrado el otro día con Slotnick acá. Ojo que la inflación ya en estos meses es una inflación bien argentina. Fíjense, enero-agosto, todo el mundo sufrió el impacto de Ucrania en el precio de los alimentos, inflación de alimentos en Argentina y Latinoamérica, 1,1%, se acelera la inflación mensual promedio en Latinoamérica, que venían con inflaciones muchísimo más bajas. La Argentina en ese periodo, esos primeros 8 meses, tuvo 5,9% de inflación. Pero ojo, desde septiembre a octubre, en Latinoamérica se desacelera a la mitad la inflación de alimentos, 0,6%
promedio mensual y en la Argentina se acelera al 6,4%. Es decir, lo que estamos viviendo ahora, en estos meses, es la aceleración inflacionaria propia de los desequilibrios y el descontrol y el descalabro macroeconómico de la Argentina, que estalló en junio cuando renuncia Martín Guzmán, cae después Batakis y finalmente asume Sergio Massa. Muy interesante ahí los gráficos hechos por Argentina en datos. Khaled está en Qatar, como siempre, otra visión de lo que está pasando en este momento en ese país y en el Mundial. ¿Cómo está, Khaled? Maxi, el placer de escucharte como siempre, 19 y 16 de la tarde en Doha, Qatar. Nos encontramos en La Perla y me pego a lo que estabas hablando vos acerca de los precios. En mis 15 años que tengo viajando a Medio Oriente, siempre hay un termómetro que yo tomo con relación a los precios. ¿Vieron como que alguno que viaja dice cuánto está el combo de una importante cadena de comidas rápidas? Entonces dice, en Argentina está tanto, ¿cuánto está en Estados Unidos? ¿Cuánto está en Turquía? Bueno, yo lo que tengo siempre de parámetro es el agua mineral. Yo tomo mucha agua, no tomo muy poca gaseosa, entonces siempre me compro las agüitas de 2 litros. Y viajando al mundo árabe desde hace 15 años, siempre están un rial, un dirham, depende del país, depende de la moneda. Y no cambia. Y acá pasa lo mismo. Hace 10 años que está un rial catarí y no aumenta. Sí podemos ver, esto es una realidad, que ahora por el Mundial, por ahí te suben 1,20, depende del supermercado, depende del lugar, pero yo tomo de parámetro eso, el agua mineral de 2 litros, hace años que está un rial catarí, o un dirham, como quieran llamarlo, depende del país de Medio Oriente. Bueno, y este debe ser aparte uno de los mundiales más caros, ¿no? Para los argentinos, por el doble efecto, porque Qatar es un país caro, digamos, por la distancia, por el lugar y demás, pero bueno, por lo que está sucediendo con este tema del dólar a 340 pesos, el dólar turista para los argentinos. Sí, hoy hablaba con algunos argentinos aquí en La Perla, porque estamos en unos lugares para colmo más caros, donde los precios obviamente se incrementan. Esto pasa en la Argentina, si vas a un restaurante muy de lujo, en una zona muy exclusiva o que está todo como más lujo, como estamos acá ahora, ¿no? Mirá los sillones, mirá lo que es este restaurante, mirá lo que es el mármol del ascensor, que es el baño, es un baño de lujo, entonces obviamente los precios están más caros. Pero si revolvés, si caminás, si vas para un lado o para el otro, como ayer hicimos una salida contigo desde un barrio de trabajadores, encontrás precios que son hasta incluso más baratos que la Argentina, ¿eh? Qatar más barato que la Argentina para poner el Zócalo, te digo, en el Grab. Khaled, ¿qué se espera en estas horas, toda la previa, digamos, del partido del sábado? Bueno, ya algunos cruces entre los hinchas argentinos y mexicanos. Bueno, mira, con respecto a lo que pasó en los argentinos y mexicanos, es algo que yo siempre pienso en voz alta y con la audiencia, y con ustedes que están en el piso. ¿Qué pasaría si todos, o si se permitiera el alcohol en todos lados? Esto sería para mí una catástrofe en cada lugar que vas, porque se mezclan muchas idiosincrasias, mucho crisol de razas, y lo que ocurrió entre los mexicanos y argentinos no es que porque el que toma alcohol sale a agarrarse a trompadas, no estoy hablando de eso, pero sí te potencia un poco más. Y lo que sucedió era porque estaban pasados de copas, tanto argentinos como mexicanos. Bueno, lo que está ocurriendo aquí, hay mucha fe para los argentinos, en el sentido que el empate entre México y Polonia nos dio esperanza. La esperanza es lo último que se pierde y obviamente estamos muy confiados para el programa de México, para el partido. Pero también estábamos confiados para Arabia Saudita y no nos fue bien. Arabia Saudita jugó realmente, creo que el mejor partido de su historia. De hecho, al otro día se decretó feriado nacional. Entonces ahí tenés también un punto, que el saudita mismo, no solo el rey, el príncipe, la familia Salmán, que son los que gobiernan Saudita, estaban tan extrañados de este partido y lo bien que jugó Arabia Saudita que dijeron, bueno, que sea una fiesta. Y así fue. Pero yo creo que la Argentina está muy contenta. ¿Argentina? ¿Sí? Arabia Saudita, bien. Acá tenemos un saudí que está con la camiseta. It's no problem to take a video for you. No, ahí lo mostramos. Mirá. Vamos, Arabia Saudita. Vamos a Arabia Saudita, pero con la camiseta de Argentina. I don't speak English. I don't speak español. English. ¿En Arabic? Yeah, Arabic. ¿Y Raya? Ay, se nos quedó justo. Te estoy preguntando. English or Arabic? ¿Cómo?
No, te estamos escuchando, Khaled. ¿Se cortó? Ahí pensé que ahí se le había podés cortado. hablar o en árabe o en inglés. Ish Raya, que la Argentina... You want me to speak Arabic? Bueno, vamos a decir... English. English, sí. What do you think about the match Argentina-Saudi Arabia? Well, Argentina was very disappointing, and I think they came in the match thinking it was an easy match. Maybe it was a little bit easy in the first half, but I think we came back very strong in the second half with a lot of passion and aggression and belief. So I think we made something. And I think at the end we really deserved to win. And we all after the match were saying, "Where is Messi? Where is Messi?" Yes, I don't like this. I can't see him. Claro, cantaban mucho ¿dónde está Messi? ¿Dónde está Messi? And why are you put the... Y no lo podían ver. I love Argentina. You love... I love Argentina, but of course I love my country. So I'm supporting Arabia Saudita all the time and against Argentina. But now I'm supporting Argentina and Arabia Saudita. So I'm just changing from Arabia Saudita. I have two teams in this. Y claro, tournament. tiene dos, su corazón está dividido. You like Messi, for example? Yes, of course, he's my favorite player, but not against my country. Claro, bueno, es su jugador favorito. And your wife, where are you from? No, this is a friend. De France, Khaled. Mexico. Khaled está metiendo Sí, ahí. No, wait a minute. Please, it's no problem to take video for you. Va, es mexicana, le hablo en inglés. Yo tengo en la cabeza mía está... A ver, ¿podés venir un segundito? Porque claro, yo lo vi a él de Argentina y la mujer está con un brazalete, o mejor dicho, con una cadenita de México. Venga, estamos en televisión rápido. Bueno, vives aquí. ¿Cómo lo conociste a nuestro amigo Saudit? What's your name? Saleh. Saleh. Lo acabo de conocer. Lo acabas de conocer. Bueno, ¿y se hicieron amigos aquí? Sí. ¿Pero tú estás sola? Sí, viajé sola. ¿Y él se acercó? ¿Cómo fue esta historia de amor? No es historia. Bueno, esta historia de amistad. El destino, no sé qué sería. Comenzamos a hablar y él también está viajando ahorita solo, entonces nos ¿Invitó el café, la comida, por lo menos? Nos invitamos los... Se invitaron juntos. Están contigo. Está muy bien, pero Khaled. mirá qué historia. Argentina, sí, México. Shukran, Aji. Yeah, Argentina, Mexico, and Arabia Saudita. Unfortunately, the same group, and only two can go through. Claro, bueno, somos el mismo grupo, solo dos pasan. Igual me parece que nuestro amigo Saleh va con todos en México. No, evidentemente hay Ahí me mucho entendió. cariño con la Shukran, selección Aji. argentina, con Messi y todo. Pero bueno, efectivamente Yes. se han agrandado los saudíes también, ¿no? A partir de lo que ocurrió. Todo el mundo se agrandó respecto a lo que le ocurrió a Argentina. No, pero Maxi, Sí. es una cosa que los sauditas están súper agrandados, nos ven siempre con el mayor de los respetos. Alguno que otro se puso un poquito cargoso, pero no pasan de la línea. Tienen una forma de transmitir y expresar su felicidad muy educados, no se pasan de la raya. Quizá cuando estás en vivo te empiezan por atrás a hacer alguna cosita, pero todo lo hacen con una ternura que hasta te da ganas de abrazarlo. Pero bueno, yo tengo el corazón argentina siempre. Khaled, gracias, como siempre impecable. Desde allá siempre es muy entretenido, muy interesante, siempre se aprende algo escuchándote desde allá. Con Mariano vamos a tocar un poquito del Mundial en un ratito. Mariano, Sí, Maxi. gracias por estar, por sumarte al programa. Vamos a ir un poquito con los temas habituales del programa. Hay algunos de los televidentes habituales que están reclamando eso. Y uno de los temas, como les decía, es lo que está pasando con el mercado del dólar, que se viene moviendo todos los días un pesito para arriba, un pesito para arriba, el dólar blue, en este momento en 313. Es decir que se ha quedado bastante atrasado todavía respecto al dólar Qatar, que está en 344, y a los dólares financieros en blanco, el dólar bolsa en 317, 316, 18 pesos en ese rango, y el dólar contado con liquidación, que es el dólar de dolarización de las empresas, en el orden de los 327 pesos. Pero bueno, todos esperan de alguna manera que esto siga ocurriendo, digamos, que no se puede quedar más quieto el dólar libre si seguimos teniendo 6% de inflación y empieza a haber, sobre todo, muchas dudas respecto a bueno, cómo va a seguir el programa de acumulación de reservas y de refinanciación de la deuda en pesos. Está Mariano Gorodich, de la redacción del Cronista, ahí en la City porteña. Mariano, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Mira, sabés que la razón por la cual el dólar blue es hoy el dólar libre más barato de todos
tiene que ver con mucha exportación blue que hay. Entonces, hay tantas exportaciones por afuera del mercado que las empresas necesitan los pesos estos para pagar las cuentas, y eso es lo que hace que el blue esté retrasado frente al dólar que manda, ¿no? Que es el dólar empresas, que está casi en 330 pesos. El gobierno está vos decís que hay subfacturación de exportaciones, digamos, que parte de las exportaciones no se liquidan en el mercado formal, entonces hay dólares que están ingresando a su vez informalmente a la Argentina en negro, y eso es lo que está de alguna manera atrasando al dólar blue. También es cierto que en la calle han quedado mucho menos pesos, porque el poder adquisitivo de los salarios, de todo, de las jubilaciones, los planes sociales, los ingresos de los argentinos se vienen cogiendo fuertemente. Entonces los pesos que hay son los pesos que hay en ahorros, en los plazos fijos o en la deuda en pesos, en empresas o inversores que tienen la deuda en pesos. Pero el que está con su salario, con su ingreso, bueno, ese ingreso se ha licuado y el gobierno se ha preocupado por no poner más pesos en la calle. Es decir, por de alguna manera quitar pesos de circulación, ¿no? Sí, y mirá lo que pasa con los plazos fijos que vos estabas diciendo. Los plazos fijos UVA, ¿no? Los atados a la inflación, están cayendo el stock. ¿Por qué? Porque, claro, vencen en febrero del año que viene. Son 90 días el mínimo y nadie quiere pasar enero con la plata ahí en plazo fijo en el banco, y con una inflación última del dato del 6,3%, es prácticamente lo mismo, 6,25 es lo que te paga un plazo fijo tradicional. Entonces muchos están yendo de los UVA hacia los tradicionales. Y lo que están viendo los bancos incluso es que está cayendo el stock un poco de los plazos fijos tradicionales, incluso, que había aumentado mucho por esta suba repentina del dólar. ¿Qué hace el gobierno ante esto? En la Comisión Nacional de Valores le pidió informalmente a BIMA que llame a los agentes de bolsa para que aflojen un poco con el contado con liquidación y con el dólar MEP, porque le pone precio al blue, ¿no? La suba de los dólares financieros. Y los agentes de bolsa, ninguno quiere una inspección de la Comisión Nacional de Valores que empiece a buscar cada papel que tienen. Entonces, por eso aflojó un poco el volumen negociado, que había llegado a récord. 250 millones de dólares se habían negociado entre el contado con liquidación y el MEP por el auge de las empresas que pedían tráeme todo, girame todo hacia la casa matriz, ¿no? Girame todo ya. Bueno, le tuvieron que explicar que ha pedido el gobierno como que partir las operaciones. Te hago la última respecto a esos dólares financieros. De alguna manera termina un poquito la semana más tranquila de cómo empezó, sobre todo con el contado con liquidación. Obviamente hay mucha expectativa la semana que viene, que va a haber una nueva licitación de deuda en pesos. Ahí hay empresas o inversores particulares que tienen títulos de deuda en pesos y no renuevan esos títulos y le piden al Tesoro los pesos. Bueno, con esos pesos obviamente o pagan sueldos, que es muy probable, digamos, ahora en diciembre, el medio aguinaldo, el adicional por vacaciones y demás. Muchas empresas están colocadas ahí. Puede ser que en diciembre necesiten efectivamente más demanda de pesos para pagar todas las obligaciones. Pero, bueno, todos están mirando esa fórmula, ¿no? ¿Qué pasa con la renovación de la deuda en pesos y del otro lado con los dólares financieros? Termina la semana más o menos estabilizados los dólares financieros, sin tanto movimiento como la semana pasada o principio de esta semana. Sí, porque puso presión el gobierno, ¿no? Por eso están medio estabilizados, porque está ahí el gobierno monitoreando minuto a minuto qué es lo que está haciendo cada una de las sociedades de bolsa y cada empresa que está comprando dólar MEP o dólar contado con liquidación. Por eso lo que se le pidió amablemente como un tono de colaboración fue: no te digo que no operes, pero baja un poquito, no te expongas tanto, fue lo que le pidieron. Partí un poco más las operaciones a lo largo de los días, para que no te señalen ahí con el dedo. Eso fue lo que hicieron y lo que van a hacer. Por lo tanto, se espera que siga continuo, pero que no haya un salto abrupto. Ahora, lo que muchos temen es qué es lo que va a pasar entre Navidad, Año Nuevo, principios de enero, si ahí va a aprovechar el gobierno para acelerar un poquito la devaluación del oficial, que viene retrasado, aunque sea un 10% por lo menos. Y si acelera la devaluación del oficial, obviamente va a impactar
en los dólares libres, ¿no? Mariano, gracias, muy amable. Está Mariano Gorovich, periodista de El Cronista desde la City porteña. Ayer hubo una reunión de Sergio Massa, el ministro de Economía, con Segera, la principal empresa, cámara que agrupa a empresarios pymes. Ahí podemos ver las imágenes de Sergio Massa con Marcelo Fernández, con el presidente de Segera y otros empresarios pymes. Y en esa reunión, donde Massa se preocupó por estar efectivamente con los empresarios pymes que vienen reclamando la preocupación por la falta de insumos ante no poder acceder a los dólares oficiales para pagar insumos de importaciones, Massa tomó una de las propuestas que había de los empresarios, que era usar los dólares propios para importar, pero tener algún tipo de reducción impositiva para que eso se pueda generalizar, pueda ser algo, si se quiere, más extendido. De hecho, el Ministerio de Economía ya había anunciado esta posibilidad de que se usen dólares propios para importar. Tengo entendido que se han hecho ya operaciones por 250 millones de dólares y ha incluido en el presupuesto 2023 un blanqueo específico para este tema. Es decir, si alguien tiene dólares que no están declarados a la AFIP, lo puede declarar, pagar una multa de 5% sobre el valor del dólar oficial y con esos dólares poder pagar importaciones. Ahora lo que suma Massa en el día de ayer, tenemos ahí las imágenes y hay declaraciones de Massa, porque obviamente después todos los medios estaban ahí aglomerados alrededor del ministro de Economía, pues estuvo 2 horas en esta reunión con empresarios, es esta propuesta que dijo la va a evaluar, no sé si requiere que la trate el Congreso, de que haya una rebaja impositiva para aquellos que pagan con dólar contante y sonante, dólares propios, no le piden al Banco Central los dólares al tipo de cambio oficial. Está Marcelo Fernández, presidente de Segera. Marcelo, gracias por atendernos, muy amable. No, gracias Maxi por el contacto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, efectivamente es así. ¿Cómo es esta propuesta que hicieron los empresarios que Massa tomó muy rápidamente, ¿no? Porque ahora vamos a mostrar las declaraciones de Massa ahí en conferencia. Lo primero que dijo es, efectivamente acá tengo una propuesta para rebajar impuestos y darle ese beneficio a las empresas que usen dólares propios para importar. Sí, bueno, fue así, Maxi. Nosotros ayer en la visita que tuvo el ministro de Economía a nuestra entidad, a la sede de nuestra institución, en la Asamblea General Ordinaria de la institución, donde había 70 cámaras presentes y estaban los titulares de las cámaras justamente en la Asamblea. Él vino, no solamente a expresar su punto de vista, sino a escuchar algunas de las ideas y propuestas que habíamos hecho ya en otras oportunidades, pero que esta vez, evidentemente en su presencia iban a ser dichas en vivo, con lo cual rápidamente, quienes lo conocemos hace muchos años sabemos que en este sentido es muy ejecutivo, tomó una propuesta nuestra, justamente de aquel que decida poner dólares propios, porque esto no es obligación, de acuerdo a lo que muy bien decías, que está aprobado en el artículo 71 y 72 del presupuesto nacional, que permite el blanqueo de dólares, es decir, usar dólares propios de empresarios o de empresas para poder importar y con esto no frenar la producción, pese a que todos sabemos de la diferencia del tipo de cambio, ¿no es cierto? Pero, como dijimos ya en tu programa varias veces, es mucho más costoso parar, dejar de producir, tener que tomar decisiones con el personal, suspender, adelantar vacaciones, en fin, cualquier cuestión que no queremos, usar dólares propios. Entonces le dijimos, Sergio, ¿no te parece que si vamos a usar dólares propios podría haber algún incentivo como para que el costo fiscal no sea muy grande? Porque para que nos entienda el televidente, Maxi, nosotros, fuera de lo que es maquinaria o repuestos, cuando vos importás un insumo pagás el 21 más el 20 de IVA, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros importamos por $100.000, tenemos que pagar cerca de $41.000 de IVA. Entonces le dijimos al dólar y el tipo de cambio oficial, eso sí, ahí sí, pero decirle, no podríamos quitar alguno de los dos, y él rápidamente le pareció muy buena la idea, y colaborando con aquel que haga el esfuerzo, él va a estudiar, lo afirmó que no va a haber problema, esperemos que así sea, una de las dos, que estimamos que va a ser del 20, la va a quitar para que el que tenga que traer $100.000 no va a tener que pagar esos 20.000 a cambio oficial, pero que son 20.000 que financieramente, la verdad que es una buena colaboración a aquel que quiere poner dólares propios. Una sola pregunta, Gabo. Si el empresario importa pagando sus dólares propios la importación, ese dólar vale 300 pesos o más, 325, 330 pesos.
¿Eso no se traslada a precios? Sí, claro. A ver, Maxi, todo depende del insumo. Hay algunos que tienen el 1% de su producto final de producto importado. Otros tienen el 10%. Vos, está muy bien tu pregunta si yo sería del 100%. Es decir, si compro un producto y tal cual lo importo, lo tengo que vender. Pero no nos olvidemos que somos pequeñas y medianas empresas, que tenemos mucha competencia, que no somos formadores de precios y que muchos van a tener que absorber este esfuerzo. Algo seguramente trasladarán, pero no creo que todo, porque estamos hablando de aquellos que no necesitan más del 20%. Nosotros tenemos la estimación de su producto final, de su facturación mensual, es producto importado. Creo que sido un 6, un 7% en el precio. Vos sabés que tenemos inflación y que eso rápidamente tiene movimiento, con lo cual ojalá no se traslade a precios. Aquellos que tengan más ganancia tal vez lo puedan absorber, pero lo más importante, Maxi, y esto es lo que hay que destacar, en un momento reconocido, y esto es lo bueno que sabemos, porque nos informan que no hay divisas en el Banco Central para importar, se nos permita a nosotros hacerlos nosotros, que antes no estaba permitido. Es decir, no lo podíamos hacer y no había divisas. Bueno, o no había divisas suficientes por lo menos. Bueno, hoy está esta posibilidad. Por supuesto que no es la mejor, estamos de acuerdo, como vos decís. Pero digo, creo que aquellos que tienen muy poca incidencia el producto importado en su valor final, no creo que lo traen a precio, y creo que rápidamente, como bien dijiste, ya se hicieron muchísimas operaciones, creo que más de 2.000 o 3.000 ya operaciones se hicieron en un monto aproximado al que diste, con lo cual habla claramente que el empresario está dispuesto a hacerlo con sus dólares blanqueados, ahora, a partir de ahora, con dólares que pueda blanquear y seguir produciendo. Esto va a ayudar a recuperar rápidamente las reservas del Banco Central, porque no va a haber grandes erogaciones en importaciones, sino que va a ser del esfuerzo del propio empresario. Marcelo Fernández, gracias. Ahí está el presidente de Segera, que ayer estuvo reunido con el ministro de Economía, Sergio Massa. Es lo que contamos siempre. El gobierno tiene como prioridad cuidar las reservas del Banco Central. Las reservas del Banco Central están en un mínimo, 5.000 millones de dólares de reservas netas. En octubre esto se vio claramente. Hubo un superávit comercial de 1.800 millones de dólares porque se frenó fuertemente las importaciones, que bajaron al mínimo del año. Solo en enero o febrero habían tenido un nivel tan bajo. Tengo entendido que a partir de noviembre y diciembre piensan bajarlas más todavía las importaciones y están viendo si los empresarios pueden usar los dólares propios para pagar importación y no parar la actividad productiva. Yo creo que el riesgo ahí, si eso se generaliza, si es algo puntual de algunos sectores que necesitan insumos, no hay problema, pero si eso se generaliza, el riesgo es que se fijen precios a $300. Por algo el gobierno no quiere devaluar el tipo de cambio oficial, que está en 163, 164 pesos el dólar mayorista. Me están llamando desde Plaza de Mayo. Ahí está Diego Nicolás. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Mirá, estamos en Plaza de Mayo porque dentro de un rato, a las 15:30, se va a realizar aquí la tradicional marcha de los jueves de Madres de Plaza de Mayo, pero claro, en esta ocasión con una particularidad, que es rendir este homenaje a Eve de Bonafini. Se ha montado un escenario aquí en la Plaza de Mayo que da espaldas como a la avenida Rivadavia, es decir, de frente hacia la Pirámide de Mayo, pero espaldas hacia la avenida Rivadavia. Se han colocado algunas vallas porque, claro, obviamente tratan de preservar el sector en donde se encuentra el escenario ante la posibilidad de que haya importante asistencia a esta marcha de los jueves, decimos 15:30, que tendrá este cariz tan especial. Ahora, preguntaba a algunos de los organizadores y gente que está aquí si se prevé una movilización multitudinaria a la plaza. Bueno, en principio distintas organizaciones han convocado, pero bueno, seguramente quienes lleguen hasta acá lo harán de manera espontánea y no quizás movilizados en grupos de manera más grande u organizada hasta este sitio. Así que en cualquier momento, Maxi, seguramente tendremos novedades con respecto a la llegada de los que serán los oradores en el acto, en este homenaje a Eve de Bonafini que se va a dar aquí justamente ni más ni menos que en la Plaza de Mayo. Bien, Diego, gracias. Seguimos ahí con el móvil de A24. Bueno, atención porque habló la vocera Gabriela Cerruti, habló de
Alberto Fernández, de la salud del presidente. Exactamente, Maxi. Lo que dijo Gabriela Cerruti en su habitual conferencia de los jueves, hoy a la mañana en Casa Rosada, fue que el presidente está en excelente estado de salud, que está totalmente recuperado y que no suspendió su viaje a Corrientes el martes por temas de salud, sino porque era una cuestión de agenda. Mira, creo que tenemos el corte para escucharla. La suma fija para los sectores más... No hay suma fija para ningún sector. Eso ya se los he dicho más de una vez. No, bueno, entonces el bono, disculpame la expresión. Entonces seamos precisos. Bueno, el bono entonces. Hay diferentes, siempre a fin de año, hay diferentes temas en estudios con respecto a diferentes posibilidades de acompañamiento de los salarios, los ingresos, los programas sociales, para que una vez que está finalizando el año no hayan quedado retrasados con respecto a la inflación. Ustedes saben que en la Argentina, además, no solo tenemos que hacerle frente a la inflación, sino que los salarios durante el gobierno de Mauricio Macri perdieron 20% de poder adquisitivo, por lo tanto, la recuperación del salario no implica solamente recuperarlo frente a la inflación, que se está manteniendo, las paritarias lo están logrando, sobre todo los trabajadores registrados y los trabajadores en blanco y los que llevan adelante paritarias. Es más difícil en el sector informal, pero además de hacerle frente a la inflación hay que recuperar los 20 puntos perdidos durante el gobierno de Mauricio Macri. Así que hay diferentes estrategias que se analizan. Una tuvo que ver todo lo que les acabo de contar que sucedió esta semana, el resto lo estarán analizando el ministro Massa y la ministra Kelly Olmos. En ese tramo de la conferencia, Maxi, de lo que habló Gabriela Cerruti, te diría que es uno de los puntos más importantes de la conferencia del día de hoy, de los temas que se están discutiendo en el seno del Frente de Todos es, ¿va a haber suma fija, que es lo que viene reclamando Cristina Fernández de Kirchner, o no, para los trabajadores en general, pensando de aquí a fin de año? Bueno, Alberto Fernández prefiere que se hable de un bono y no de una suma fija. Mientras tanto, Sergio Massa analiza los números y evalúa si esto se va a dar a los trabajadores de hasta 100.000 pesos, podría ser de 30, de 40 hasta 45, si se va a pagar en una sola vez, si se va a pagar en cuotas. El gobierno no descarta que haya un bono y esto incluye no solamente a los trabajadores públicos, sino también a los privados. Pero no quieren hablar de suma fija. En el transcurso de estos días vamos a tener seguramente más novedades porque ya estamos muy cerca de la fecha de fin de año. Hoy se va a tratar en el Congreso la ley de alcohol cero en todo el territorio nacional para aquellos que conduzcan. Efectivamente está nuestro móvil ahí en el Congreso con Marcelo Padovani. Marcelo. Maxi, buenas tardes. Bueno, estamos aquí con uno de los diputados del Frente de Todos, Marcelo Casareto, que está efectivamente a favor de que se aplique esta ley de alcohol cero. Casareto, ¿no? ¿Usted nos explica cómo es su posición? Sí, ¿qué tal? Hay muchas iniciativas parlamentarias de diputados de todos los bloques, asociaciones de familiares que piden que esto se legisle. En realidad ya se ha legislado en varias provincias. Yo represento la provincia de Entre Ríos, ya tiene vigencia el alcohol cero en Entre Ríos. Ahora lo que estamos haciendo es modificando la Ley Nacional de Tránsito y disponiendo alcohol cero para toda la Argentina, básicamente en este caso rutas nacionales. Te leo el texto como quedaría. Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos sin la licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir. Asimismo, queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 0 miligramos por litro de sangre. Eso sería la redacción que se refiere al alcohol cero y a otras sustancias. La que tiene consenso, este texto tiene consenso con los bloques opositores, digamos, con la mayoría. Mira, lo que yo veo es que va a haber seguramente algún voto transversal en los distintos bloques. Este es el dictamen de mayoría que yo sostengo y yo apoyo. Ahora después hay diputados, sobre todo de las provincias que tienen mayor producción de vino y demás, que plantean limitar a 0,5, o sea, regular, pero sin llegar al alcohol cero. Son otras posiciones con las cuales yo no comparto en este caso. Bien. Maxi, te está escuchando el diputado. Está claro el punto. Está claro, Marcelo, está claro el planteo. Se va a tratar hoy entonces este proyecto. Está más o menos el punteo de votos. Sí, básicamente son las provincias, te diría, algunas, la Mendoza y alguna de Cuyo, que tienen intereses vinculados al tema del sector vitivinícola. Y después hay una cuestión... Mendoza y San Juan, más allá de si han diputado del Frente de Todos o de... Sí, independientemente es algo transversal. Y la otra cuestión que está dando vueltas es
hay alguna crítica respecto a la medición, porque dicen no hay un medidor absolutamente perfecto como para medir ese cero y que esto puede generar alguna contraindicación. Bueno, era otra de las críticas que se dio en el debate. Bien, gracias Marcelo, gracias diputado. En un ratito hablas de qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires con el lanzamiento de Fernán Quirós como precandidato a jefe de gobierno de la ciudad, si esa es una movida nueva de Larreta para consolidar su candidatura presidencial. Sí, ahora en un rato te cuento todo. Fue un lanzamiento especial y además hubo ayer un guiño para Lustó también. O sea, fue una para un hombre del PRO, que sería Quirós, y una para Lustó. Y vamos a hablar del precio de la carne, Candé. Sí, porque tenemos una sorpresa y es que la carne subió de precio, sí, pero no tanto como los precios en general. En un ratito te lo contamos. Bien, ahí está el precio de la carne que se ha quedado más o menos sin movimientos desde mitad de año. Exactamente. Pero aún así sigue cayendo el consumo. El consumo no repunta a pesar de que los precios están bastante estancados, Maxi. Mucho más desacelerado la suba de los precios de la carne que del resto de los alimentos. Sin embargo, seguimos teniéndole miedo al consumo de carne. Tengo una nota, tengo entendido, desde Qatar. Tengo una nota desde Qatar, ¿no? Sí. ¿Pero desde México o desde Qatar? Ah, bueno, está Patricio Morelos, que es mexicano, es analista político. Gracias por atendernos, Morelos, muy amable. Hola Maxi, muy buenas noches y saludos desde el entretiempo en el estadio 974, el partido entre Portugal y Ghana. Bien, usted es analista político, tengo entendido, en México. Correcto, somos directores de la casa encuestadora Poligrama, una empresa que se dedica a hacer estudios de opinión en México y bueno, ahora como turistas por Qatar mundial. Me han acercado un estudio respecto a un poco el humor social, el mundial y demás. ¿De qué se trata ese estudio? Quisimos hacer un estudio en el que le pudiéramos preguntar a los mexicanos qué opinan respecto al desempeño de la selección en el contexto del segundo partido. Lo que te comentaría es que en México siempre hay un alto optimismo de poder generar un buen resultado en el Mundial de Fútbol. Al inicio del mes de noviembre le preguntamos a los mexicanos que qué opinaban respecto al partido de México contra Argentina. Y te diría que era el partido en el que menos esperanzas existían. Solo 2 de cada 10 mexicanos nos dijeron México le va a ganar a Argentina. Sin embargo, tras la derrota de la albiceleste contra Arabia Saudita y el resultado de México ante Polonia, que si bien fue un empate, pero con buenas sensaciones, el mexicano hoy confía más en que se le ganará a Argentina. 4 de cada 10 mexicanos piensan que México saldrá con la victoria en el partido que se va a llevar en el Lusail Stadium. 3 de cada 10 nos dicen va a haber un empate y 3 de cada 10 nos dicen va a ganar Argentina. Es decir, una mayoría de los mexicanos piensa que va a ganar México en este próximo partido. Bueno, evidentemente el triunfo de Arabia Saudita sobre Argentina ha cambiado todo. Me imagino también en las casas de apuesta también deben haber cambiado las probabilidades de cómo era hasta ahora, ¿no? Sin duda, yo lo que te diría como analista político, pero sobre todo como aficionado al fútbol, pues es que México y Argentina se jugarán una final. Quien saque la victoria en este próximo juego, pues seguramente estará muy cerca de pasar a la siguiente ronda y quien pierda, pues seguramente quedará pues prácticamente fuera en fase de grupos, lo cual Argentina en el último mundial de Lionel Messi, pues sería algo bastante duro. Hemos notado desde acá una cierta animosidad por parte de los mexicanos hacia los argentinos, por lo menos en redes sociales. También hubo algunos episodios de violencia ya, de golpes de puño, es más, pero eso se lo atribuyo más al fervor que tienen los hinchas. ¿Por qué hay tanta bronca hacia Argentina de parte de México? Futbolísticamente hablando, estoy diciendo, ¿eh? Yo lo que te diría es que sin duda hay una rivalidad. Hay 2 mundiales de Argentina ha dejado fuera a México en octavos de final. Sin embargo, se dio el día de anoche una situación de violencia, un hecho de violencia que podría ser normal en el contexto de, bueno, una fiesta, en el contexto de porras, en el contexto de 2 aficiones intentando animar a su equipo. Sin embargo, no es algo que se dé en todo momento. A mí me ha tocado, por ejemplo, el día de ayer en el partido Alemania contra Japón, estar sentado alrededor de muchos argentinos, ambos con las camisetas de nuestras selecciones, y lejos de haber una agresión, lejos de haber una animadversión, pues bueno, hay siempre un buena suerte,
pues vamos a ver qué sucede en el partido. Y yo creo que lo de ayer fue un hecho aislado que muy improbablemente se volverá a repetir. Creo que hay una buena camaradería y una buena relación entre ambas aficiones. ¿Qué te agregaría? Son los dos países que más gente han traído mundial. Al que vas siempre hay argentinos y mexicanos. 80.000 mexicanos hay más o menos. Hizo una encuesta interesante respecto a qué sentimientos despierta el Mundial con el corte de la última votación, es decir, según hayan votado a tal o cual partido político, qué sentimientos le despierta el Mundial. Guido, gracias por atendernos. ¿Cuál es el resultado de la encuesta? Guido. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. Bueno, te preguntaba cuál es el resultado de la encuesta, teniendo el corte por afinidad política. Bueno, lo que nosotros vemos en este estudio que hicimos antes de que empezara el Mundial es que en términos generales la sociedad argentina está interesada por Qatar 2022, es un fenómeno cultural el fútbol, no solamente es un evento deportivo, y a su vez también hay diferencias según la segmentación política o el tipo de votante del cual hablemos. Y básicamente eso obedece también al perfil sociodemográfico de cada votante, ¿no? Los votantes del Frente de Todos no son iguales a los votantes de Milei o a los votantes de Juntos por el Cambio, y eso también obedece en función a las cuestiones de agenda que tiene cada votante en la cabeza. Entonces, en términos generales, el 60% de los argentinos está interesado en el Mundial, y vemos que ese nivel de interés es mucho mayor, por ejemplo, entre los votantes del Frente de Todos, ¿no? Y acá básicamente tiene que ver la composición económica del votante promedio del Frente de Todos. Es un votante comparativamente más de sectores populares, más de sectores de nivel socioeconómico bajo, en donde el fútbol es el deporte por excelencia. Y luego en los sectores medios, en los sectores altos, el fútbol también importa, pero también compite, entre comillas, con otros deportes. El básquet, el automovilismo, el tenis. En cambio, en los sectores populares, el Mundial es un gran evento porque el fútbol es el gran protagonista. Entonces, en un polo están los votantes del Frente de Todos, que son los más interesados. Y en otro polo tenemos a los votantes del espacio libertario, del espacio de Javier Milei, que comparativamente muestran un interés mucho menor en el Mundial y en el fútbol en general. Entonces, acá confluyen distintas cuestiones. En primer lugar, una composición también socioeconómica. Son votantes de un nivel socioeconómico un poco más alto, pero también una cuestión etaria, ¿no? Son votantes un poco más jóvenes, y hoy por hoy los jóvenes, sobre todo los centennials, ¿no? Menores de 25 años, están interesados en el fútbol, pero hay una gran competencia en relación a otros contenidos vinculados al streaming, y vinculados a las pantallas, al celular, y vinculados a las redes sociales. Entonces también, en estos últimos años, ha cambiado el vínculo de los jóvenes en relación al deporte y en este caso concreto en relación al Mundial. O sea que la conclusión sería, el votante del Frente de Todos es mayoritariamente el que está prendido con el tema del Mundial. En contraposición están libertarios. Hay mucha también crítica, ¿no? de libertarios, de opositores en general, diciendo que el gobierno termina utilizando el Mundial para tapar la realidad económica, la inflación, los problemas que están ocurriendo en la realidad argentina. Sí, y también lo que ocurre, como bien señalás, es que los votantes del Frente de Todos también son más optimistas en relación al potencial desempeño que puede tener Argentina en el Mundial. Es decir, son los que más confianza y los que más esperanza tienen en que Argentina puede salir campeón. Y por otro lado, los más críticos, las personas que quizás no están tan entusiasmadas, son justamente también los votantes del espacio de Javier Milei y los votantes de Juntos por el Cambio. Interesante. Guido, gracias, muy amable. Ahí está Guido Moscoso, consultor de la consultora Opinaya. En la Plaza de Mayo está esta manifestación que han convocado distintos sectores del oficialismo, principalmente la Cámpora, y obviamente hay mucha expectativa. Es la ronda tradicional de los jueves de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, pero se busca con esta convocatoria realizar una especie de homenaje a Eve de Bonafini, que falleció el último fin de semana. Y también hay mucha tensión o atención en la Casa Rosada. Exactamente. Porque obviamente Madre de Plaza de Mayo había vertido críticas muy duras a
al presidente Alberto Fernández. Y hoy la vocera presidencial, cuando le preguntaron si el presidente no había sido invitado a este homenaje, si se sentía de alguna manera excluido, dijo que de ninguna manera, que el presidente había enviado sus condolencias y había decretado los 3 días de luto correspondientes por la muerte de Bonafini. Creo que tenemos el corte para escucharla. Bueno, no importa, lo ponemos en un ratito, sí. Porque el presidente no va a ir al acto homenaje que se va a realizar hoy a las 15:30 allí en Plaza de Mayo. Mandó sus condolencias, decretó los 3 días de duelo, pero no va a participar. No la pasaría bien el presidente si estuviera en ese acto, ¿no? No, por la dura réplica que hizo la organización Madres de Plaza de Mayo a las condolencias que él había enviado, donde emparentaba la lucha de Madres de Plaza de Mayo con abuelas y otras madres, evidentemente en relación a lo que es Madres Líneas Fundadoras. Sabemos que existía un enfrentamiento muy fuerte entre EVE y las madres de Línea Fundadora, y particularmente con Estela de Carlotto. Por eso fue la respuesta inmediata de las personas que quedaron a cargo de la organización de Madres de Plaza de Mayo, que criticaron al presidente justamente por este punto, y también recordaron lo crítica que había sido Eve de Bonafini en vida sobre la gestión de Alberto Fernández. La marcha 2328 es la que se organiza en el día de hoy. 15:30 va a haber referentes de la Cámpora, referentes de movimientos sociales y otros referentes del peronismo que van a estar acompañando en lo que es esta ronda de despedida a Eve de Bonafini, y no va a estar el presidente Alberto Fernández. Esa es una de las noticias que seguramente vamos a ver y vamos a acompañar hoy en A24. Ya vamos a estar con el móvil. Vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar también de la movida fuerte que ha hecho Larreta instalando a Fernán Quirós. Ahí está la imagen, la foto. Como precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ha recibido el apoyo ferviente de Elisa Carrió, que en realidad es una movida interna para consolidar su candidatura presidencial el año que viene. Esta cuestión, Horacio Rodríguez Larreta hizo una presentación de gestión y justamente con eso lanzó la candidatura de Fernán Quirós, que es una candidatura más que va a entrar en el cuadro del PRO, de los candidatos del PRO, porque ya recordamos, estaba lanzado Jorge Macri, estaba también lanzada María Soledad Acuña y está lanzado, no por el PRO, pero sí por Juntos por el Cambio, Martín Lustó, que también tiene un guiño de Horacio Rodríguez Larreta. Si te parece, lo escuchamos a Horacio Rodríguez Larreta y a Fernán Quirós, que dice acepta el desafío de ir por esta candidatura para mejorar la calidad de la vida de la gente. Lo escuchamos a Quirós. Verdaderamente estos días he estado profundamente reflexionando, compartiendo un poco esta decisión. Estuve verdaderamente analizando la Argentina, la Ciudad de Buenos Aires, los porteños. Estamos en un momento muy particular, muy crítico. No solamente tenemos enormes dificultades que nos ha dejado la pandemia, enormes dificultades económicas y sociales, sino que además las personas están pasando, en términos de salud emocional y su sensación de bienestar, un muy mal momento. En ese escenario, la verdad es que mi convicción plena es que todos los servidores públicos, como contaba Horacio recién, tenemos que estar dispuestos para colaborar en el cuidado de la comunidad. Por ese motivo, en estos días he tomado la decisión, efectivamente, como vos me preguntabas, Marcela, de prepararme para poder competir para la jefatura de gobierno el año que viene. Y por supuesto que, digamos, yo tengo un compromiso muy grande. Que en esta disputa, bueno, es un ministro importante, Larreta. Acá hay una movida de Larreta de poner en el escenario candidatos propios, porque yo lo escuché a Quirós que dijo, yo hago esto porque quiero que Horacio sea presidente. El gran problema que tiene... Textualmente. Es decir, un candidato que viene atado a la candidatura presidencial de Larreta, donde no duda, no es ni Macri, ni Bullrich y demás, sino que Larreta pone sobre el escenario a un dirigente que dice, yo soy simplemente un escalón en la trayectoria de Larreta presidente. Un par de reflexiones sobre este lanzamiento. El primero es, Larreta necesita tener un candidato propio en la Ciudad de Buenos Aires. Segundo, el candidato ya no puede ser Jorge Macri porque Jorge Macri es el candidato de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich. A su vez, Larreta no puede aparecer apoyando a un candidato que no es del PRO. Por eso le quedaban muy pocas opciones, porque además en los 8 años de gestión, casi 8 años de gestión de Larreta en la ciudad, no logró generar cuadros propios
que sirvan para impulsar una candidatura. Obviamente, Fernán Quirós, por todo lo que fue la alta exposición que tuvo en el manejo de la pandemia, es una figura política ya instalada. ¿Cuál es la perspectiva de Quirós para ser realmente candidato a jefe de gobierno? No lo sabemos, no sabemos cuál va a ser su límite. Habrá que ver cuando empiece a rodar esa candidatura. Pero por lo pronto, ya Larreta tiene un candidato que podría estar en condiciones de ser competitivo, que va por el PRO, más allá de Martín Lustó, que es de Juntos por el Cambio, pero como estamos viendo ahí en alguna imagen en la pantalla, va por el radicalismo. Te cuento un dato más. Ayer... Y que recibió un apoyo fuerte de Carrió, es decir, Larreta con esta movida lo que hace es le envía una señal a Macri que mirá, no va a ser directamente que Jorge Macri se queda con la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires si vos no me apoyás abiertamente en la candidatura presidencial, es decir, está en el típico juego de la política. Exactamente. Pone un jugador en la cancha que tiene el respaldo de Larreta directo, que tiene buena imagen y que tiene atrás a Elisa Carrió. Carrió salió como nunca. Sí, apoyo incondicionalmente la candidatura de Quirós en Cava. Es una luz de esperanza, eso es lo que dijo Carrió, por ser una buena persona, íntegro, transparente, republicano y humanista. Lo hizo a través de un tuit. Y además, ya que estaba Carrió, no descartó ser ella candidata presidencial. Le sirve a Larreta para, en esta pulseada con Macri, consolidar su candidatura. En todo caso, muy probablemente después empieza la negociación. ¿Cuál es la negociación? Bueno, si en algún momento Macri define que Larreta termina siendo el candidato, bueno, Larreta puede bajar los candidatos propios en la Ciudad de Buenos Aires y dejarle abierto el camino a quien quiere Macri que sea jefe de gobierno de la ciudad, que es su primo. Ahí, en esa conferencia de prensa, Horacio Rodríguez Larreta lo que hizo fue decir: mis candidatos preferidos son los del PRO. Cerró filas en torno al partido originario que funda Juntos por el Cambio, porque estaba muy asociado a Martín Lustó. No nos olvidemos que en la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical hace un par de semanas fue Larreta el único de Juntos por el Cambio que fue y acompañó ese lanzamiento de Lustó y lo acusaban de estar muy pegado a los radicales. Con esto también se queda un poco más cerca de los candidatos del PRO. La mencionó Soledad Acuña, no solamente al candidato que se estaba lanzando en ese momento, también a Jorge Macri, y de alguna manera los engloba a todos dentro del paraguas del PRO. Y te aporto un dato más. Justamente sabiendo que iba a hacer este lanzamiento hoy Quirós, ayer Rodríguez Larreta lo invitó a Lustó a participar de lo que son sus habituales reuniones de gabinete porteño. Y Lustó estuvo hablando, exponiendo sobre cómo ve él la situación del país y de la ciudad. Y sorprendió, te diría, lo que más sorprendió en esa reunión fue que Lustó tuvo palabras de mucho elogio para Mauricio Macri. Dijo que en caso de que Juntos por el Cambio llegue a la presidencia y consolide su espacio y tenga una buena gestión, el que va a ser recordado como el gran fundador del espacio y el gran fundador del cambio es Mauricio Macri. Un Lustó que ve que si ahora Horacio Rodríguez Larreta pone otro candidato a jefe de gobierno, bueno, sus chances también se empiezan a diluir un poco. Bueno, por eso también le hace un guiño Lustó a Macri en una reunión que obviamente trascendió en todo lo que tiene que ver con el mundo PRO. Sí, insisto con este punto, son todos actores menores en el juego grande que es la definición de la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio para el año que viene. El expresidente Macri dice a quien quiera oírlo que no le va a entregar al radicalismo o al resto de Juntos por el Cambio la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que eso es directamente, no quiere ni entregar cuando pone a Jorge Macri en la cancha, quiere que sea él y no otro. Larreta lo que hace con esto es poner a alguien del PRO que de alguna manera pueda servir en la negociación de la candidatura presidencial, más allá de que, bueno, después hay que ver cómo mide cada una en las encuestas, pero cualquier candidato de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires tiene un piso elevadísimo. No es un distrito en el cual, como en la provincia de Buenos Aires, en el cual valga en todo caso el personaje en particular. Sí, Quirós era uno de los dirigentes, en una encuesta que tuve acceso hace unos meses, era uno de los dirigentes de mejor imagen del país, sacando a los que no lo conocen o los que no tienen imagen, pero la imagen positiva de Quirós era altísima. ¿Sí? Uno lo miraba, un estudio muy grande que se hace sistemáticamente. La imagen es buena, después eso se tiene que trasladar a votos. ¿Qué está pasando con el precio de la carne? Bueno, te cuento, Maxi.
El precio de la carne ha subido bastante menos que el precio de la inflación. Tenemos que comparar, por ejemplo, en el mes pasado, cuando tuvimos un IPC de 6,3, la carne subió en promedio, todos los cortes de carne vacuna subieron 2,2%. Esto significa que hace ya 6 meses que está bastante estancado el precio de la carne. No sube al ritmo del precio de los alimentos en general, ni del IPC en general tampoco. Si vemos los últimos 12 meses, lo que vemos es que la carne aumentó solo un 72%. Digo solo como si fuera poquito, pero 72% contra 98% del IPC general. Entonces, esto midiendo octubre del año pasado contra octubre de este año. ¿Qué es lo que están analizando desde el sector de la carne? Están notando que a pesar de que los precios están estancados, el consumo no repunta. Y se pusieron a analizar a qué puede deberse eso. También hay una dispersión de precios que tiene que ver con precios muy diferentes entre los supermercados y las carnicerías, con cortes de carnes que vos vas a comprar al supermercado y son mucho más caros en el supermercado de lo que son en una carnicería. Por ejemplo, el pelleto, el lomo, la colita de cuadril, los cortes de carne más caros, esos se pagan mucho más caro en el supermercado. Fíjate, ahí tenemos la placa. El pelleto 19,8% más, la colita de cuadril 17,6% más, el lomo 13% más. Esto, si vos lo vas a comprar en el supermercado, lo vas a conseguir al corte y es de buena calidad igual que en la carnicería, pero el precio es más caro. ¿Por qué? Lo que dicen los expertos del sector de la carne es que quien tiene un poco más de poder adquisitivo o a veces no tiene tiempo de buscar precio o no necesita buscar tanto precio, lo compra en el supermercado con una compra grande. Quien busca precio y busca cortes más baratos es quien va a la carnicería. Como busca cortes más económicos, entonces allí el pelleto, el lomo, la colita de cuadril y otros cortes más caros están a mejor precio. Esta dispersión de precios también genera un poco de confusión. Pero hay como mucho temor al tema de ir a comprar carne a pesar de que el precio no ha subido tanto. Por ejemplo, el pollo, que es un sustituto que usamos muchísimo, que se usa más en esta época del año que al principio de año, el pollo subió un 99% en los últimos 12 meses, mucho más que la carne vacuna. Y sin embargo, el consumo de pollo no se ha retraído tanto como se retrajo el consumo de carne. Es la verdad que algo extraño que ocurre dentro de esta suba generalizada de alimentos que tenemos, porque lo que está ocurriendo también, dicen desde la producción de carne, es que los feedlots ya no están teniendo la cantidad de abastecimiento de animales que tenían antes y que no hay un crecimiento de la oferta de carne vacuna tan grande, producto de que se retrajo la demanda. Entonces, esto en algún momento puede llevar, la falta de consumo, a que de nuevo veamos que empieza a subir el precio, lo cual sería bastante complicado. ¿Y con el consumo qué está pasando efectivamente? El consumo se retrajo en los últimos meses. Uno ve que, claro, el precio de la carne a partir de mitad de año empezó a quedarse frente a la dinámica inflacionaria. Por ejemplo, con el precio de la indumentaria se ve la disparada. Sí. Pero claro, el presupuesto de las familias es uno solo, entonces está bien, la carne se abarató respecto al resto de los productos, pero subió todo, subió el combustible fuertemente, subieron las tarifas públicas, subió la indumentaria, todo el resto de productos, con lo cual, más allá de que el precio de la carne se abarate en términos relativos respecto al resto de los precios de la economía, bueno, es probable que el consumo siga cayendo, digamos, porque el poder adquisitivo sigue cayendo. Porque el poder adquisitivo sigue cayendo, exactamente. Y por más que la carne es un alimento que te puede garantizar no solamente alimentación, sino saciedad, porque pues tiene esa capacidad, muchas veces no es elegido por temor y esta cuestión que hay en el imaginario de que el precio ya subió. 47 kilos estamos más o menos por año por habitante en consumo de carne y nosotros hemos tenido niveles mucho mayores, niveles que superaban los 50 kilos de carne por habitante por año. Es muy interesante este estudio de FADA que muestra efectivamente, fíjense, del precio de la carne, cuánto lleva cada uno de los segmentos de la cadena productiva. Es un estudio que habitualmente hace FADA, no solamente con la carne, sino también con el pan y con el sachet de leche. Ese es el tema de la carne, ¿no? 28% la cría, 28% el feedlot, el engorde. Después, muy poquito el frigorífico. Fíjense la incidencia, solo 6%, 14% la carnicería. O el súper, ¿no? Donde lo compres. Claro, exactamente. Y después 27% impuestos, ¿no? La verdad que los impuestos son muchos. Pero es más bajo que otros estudios que hace este mismo FADA. Veamos los otros productos de FADA. En el caso del kilo de pan,
13% en la incidencia del precio final, es el costo del trigo, 6% el molino, es la molienda para transformar en harina, 56% la panadería, todo el procesamiento, y 25% de impuestos, ¿no? Más o menos en el nivel de lo que hablamos de la carne era 27% de impuestos, claro. El pan es un cuarto del precio, son impuestos. Y finalmente el sachet de leche, según este estudio de FADA, empezando por el tambo, se queda con el 32% es del costo en la formación del precio, 31% la industria, las usinas lácteas, 11% el comercio, la intermediación y de nuevo 26%, un cuarto del precio, los impuestos. Es impresionante porque cuando decimos impuestos no solamente hablamos del IVA, hablamos de los impuestos provinciales, de ingresos brutos, de los sellos, ¿no? De todo lo que termina componiendo el precio. Sí, igualmente yo siempre cuento que el tema de los impuestos te incide en el nivel de precios, pero la inflación es la variación de los precios. Entonces los impuestos en la Argentina, salvo que creen uno nuevo, varían junto con los precios, ¿no? Entonces ahí puede haber en algún momento alguna puja entre sectores que en el proceso inflacionario tengan una mayor o menor participación, pero bueno, la inflación es la variación, es decir, y la variación varía en todos los segmentos, pero bueno, parte de lo que quieren hacer ahora es ver si en esa variación de precio general hay un sector que se esté quedando con una mayor proporción de la rentabilidad de los costos que otro sector. Bueno, vamos a la plaza porque ahí está nuestro colega Diego de Nicolás. Diego, ¿qué tal? ¿Qué novedades hay? Bueno, Maxi, aquí en la plaza se está organizando todo para que comience esta marcha que es ni más ni menos que la marcha que Madres de Plaza de Mayo tienen cada jueves, pero que en esta ocasión tiene una convocatoria especial a raíz del reciente fallecimiento de Bede Bonafini. Decíamos más temprano que se había instalado un escenario con columnas de sonido y demás, porque va a haber, además de la marcha, un acto en sí mismo. Este escenario, como lo ves de espaldas a la calle Rivadavia, mira hacia el centro de la plaza, donde está la pirámide de Mayo, y ahí van a estar los oradores que todavía no tenemos confirmada la lista, pero que seguramente va a tener integrantes de la organización, y se espera que de parte del gobierno por lo menos esté la presencia del ministro de Cultura, Tristan Bauer. Hay que decir, Maxi, además que poco a poco, a medida que van pasando los minutos, se va concentrando más gente en este lugar. No se encuentra la plaza, obviamente, colmada a esta hora. Veremos hasta dónde se llena en los próximos minutos, pero a medida que va avanzando la tarde, más gente está asistiendo a esta convocatoria. ¿Cuándo va a ser, repetime, perdón, Diego, el momento? 15:30 es el horario de inicio. 15:30, donde se espera la mayor convocatoria. Sí, 15:30 es el momento citado. Quizás ya a partir de las 15:15 ya esté bastante cantidad de gente. Bien. ¿Se ven algunas banderas? ¿Son banderas de la Cámpora? Veía algunas banderas del movimiento Evita. En general está todo muy tranquilo, muy silencioso. Sí. Sí, en general, banderas que tienen que ver con Madres de Plaza de Mayo son las que predominan, pero también distintas agrupaciones políticas han traído sus banderas en el día de hoy como adhesión a este acto, pero todo tranquilo, no se espera movilización a nivel masivo. Simplemente hubo de parte de las distintas organizaciones convocatoria, pero no de una manera más organizada y masiva, sino que va a haber gente, pero bueno, será de presencia más espontánea. Gracias, Diego. Volvemos ahí en cualquier momento. Seguimos ahí con la cobertura de A24. Mariano Oliveros, gracias como siempre por sumarte. ¿Qué está pasando con Cristiano Ronaldo? Están todos ahí pendientes. Están todos como locos. Hizo un gol Cristiano Ronaldo, después se lo empató. Gana el partido, están empatando Portugal y gana 1-1 en este momento. Y te cuento que ya sabemos quién nos va a arbitrar a nosotros. Acaba de designar el árbitro del partido de Argentina. Argentina contra México, el próximo sábado a las 4 de la tarde. Es un italiano de mucha experiencia, se llama Daniele Orsato. Fue el árbitro que dirigió el partido inaugural, tiene 47 años, cumplió ayer, 47 años, 23 de noviembre. Este señor, Daniele Orsato, es uno de los mejores árbitros europeos, sin lugar a dudas.
Así que desde este punto de vista ¿Pero eso esperemos... ¿Eso se decide a último momento? Se decide generalmente no. Se decide 48 horas antes del partido. ¿Y por qué? Porque es disposición FIFA siempre así, se van decidiendo... ¿Pero tienen algún fundamento? ¿No se puede dejar todo, digamos, ya prefijado como la fecha? No, lo van modificando. También van teniendo mucho cuidado, de acuerdo a cómo se vaya avanzando el campeonato, de que no tenga nada que ver, en este caso es italiano y su selección no está, claro, pero que no tenga nada que ver en ninguna llave el país al cual representa el árbitro, por las dudas. Claro. Y después se van eliminando. Una vez que tu selección va avanzando, por ejemplo, si Argentina avanzara mucho en el campeonato, los árbitros argentinos vuelan para afuera. Es así. Claro. Bien, en un ratito volvemos con este tema. Está en comunicación Matías De Luca, que es investigador de la UBA. Un estudio de la UBA reveló los rubros y productos que más y menos aumentaron durante el último año. Matías, gracias por atendernos, muy amable. Hola Maxi, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, ¿cuál es la principal conclusión del estudio? Mira, principalmente lo que notamos es la inflación anual en octubre fue 88%. El tema es que hay un desfasaje, digamos, entre los rubros que más aumentan y los que menos. Lo que encabeza la lista es indumentaria, con más o menos 120%. Y también después un rubro muy sensible, que ya es público conocimiento, pero son los alimentos, están en el 92% anual. Y lo que venimos notando es que se está generando, digamos, lo que nosotros decimos dispersión, ¿no? De precios. Tener rubros que están por arriba del 100, otros como los regulados que están, por ejemplo, las tarifas que te aumentan 60, los trenes 40, entonces se te empiezan a descalibrar, digamos, los precios. Ahí vos ves, hablamos un poquito de la carne en contraposición de la indumentaria. Estamos con una inflación de alimentos muy, muy elevada, que se viene incluso acelerando en la segunda parte del año, cuando en el resto del mundo se desaceleró el shock inicial de la primera parte del año de la inflación de alimentos. Y no hay aumento de carne, digamos, que es algo tradicional en la Argentina. Es decir, estamos con una inflación de alimentos que está corriendo prácticamente al 90% anual, pero con la carne corriendo por debajo de eso, ¿no? Bueno, este es un punto. En el resto del mundo los alimentos volvieron a los precios de prepandemia, es decir, bajaron. Acá lo que vemos es que siguen escalando bastante. Sí. Puntualmente en el caso de la carne venía muy alta, ahora en el último mes empezó a decrecer un poco, y lo que vemos a contramano es que, por ejemplo, la papa, que era uno de los aspectos más relevantes del estudio, que la papa había aumentado 320%. Ahí puede que haya cierto... que incida un poco lo que es la sustitución, ¿no? Digo, si se te encarece demasiado la carne, empiezas a buscar otros alimentos, la papa solía ser barata y es bastante calórica, entonces, bueno, empezás a ver que cuando a principio de año la carne aumentaba, bueno, después eso baja y la reversión lo tenés por el lado del ejemplo de la papa. El tema con la carne es que sí, estuvo aumentando mucho, el tema es que eso tiene el correlato de que tenemos el consumo de carne más bajo de los últimos 20 años. Claro. Entonces, me parece que lo más sensible acá es que la canasta alimentaria, ¿sí?, es lo que más está aumentando, y eso lo vimos en un primer semestre donde la pobreza bajó un punto, pero la indigencia aumentó medio. Entonces, es decir, entre los pobres o las personas por debajo de la línea de pobreza tenés que tener más pobres entre sí porque no llegan a comprar alimentos. No, y además no estamos contabilizando que eso se va a reflejar recién en marzo, cuando se conozca los números de pobreza e indigencia del segundo semestre, lo que ha pasado en este semestre en términos de canasta alimentaria y canasta de la pobreza, ¿no? El último dato de octubre, la verdad, es impactante, 9% de aumento de la canasta de la pobreza y la canasta de la indigencia. Claro, lo que vos decís, está habiendo un efecto sustitución, es decir, pese a que la carne está quedando más barata en términos relativos, se está atrasando en estos últimos meses, hay un efecto sustitución por alimentos más baratos, porque la gente tiene que pagar más caro las tarifas, más caro los combustibles, más caro la indumentaria, el calzado, es decir, todos los precios están, y lo que ha quedado muy, muy atrás, muy barato, lo más barato de todo son los salarios. Exactamente. El tema también es que cuando empezás a tener niveles de inflación tan altos, los salarios
se te quedan atrasados en cuestión de ya digamos, semanas, ¿no? El punto es este que mencionamos. La carne venía siendo cara, se empezó a sustituir por otros productos más baratos como papa, batata, y el problema es que ahora está aumentando eso. Entonces, me parece que más allá de la dinámica de los precios, acá hay un tema además de ingresos que, como vos bien mencionás, Maxi, se empiezan a atrasar demasiado. Y creo que en ese sentido la intención de haber ido a este programa de precios justos trata de poner un paño de agua fría en eso, en decir, bueno, tratemos de no solo frenar la inflación, sino tratar de hacer alguna política de ingresos, ¿no? Matías, gracias, muy amable. Matías De Luca, investigador de la Universidad de Buenos Aires. Reclamo de los movimientos piqueteros. Sí, porque se cerró justamente hace 2 días el salario mínimo vital y móvil y los dirigentes piqueteros no quedaron conformes con esta situación, no quedaron conformes con lo que se negoció y lo que están planteando planteó Beliboni, que es uno de los líderes del movimiento piquetero, es un salario de indigencia, un acuerdo de miseria. ¿Por qué es lo que plantean? ¿Por qué plantean esto? Porque lo que dicen es que justamente el salario mínimo vital y móvil lo que marca es cómo va a ser el monto que van a cobrar los beneficiarios de planes sociales por el plan Potenciar Trabajo. Y de esta manera, este plan Potenciar Trabajo va a quedar alrededor de los 40.000 pesos, algo que está muy lejos de la canasta básica que plantean los grupos piqueteros. Bueno, la canasta básica que dice el INDEC. Lo que pedían ellos era un salario mínimo de 140.000 pesos, es decir, quedar en lo que tiene que ver con la línea de pobreza, que el salario mínimo, ningún salario esté por debajo de la línea de pobreza. No se logró esto en el medio de la negociación, incluso la CTA planteó algunos reparos sobre cómo tenía que ser el nuevo salario mínimo vital y móvil. Dijeron, bueno, hicimos el mayor esfuerzo posible en la negociación, pero no llegamos. Los piqueteros, entonces, muy en contra de cómo está planteado este salario mínimo vital y móvil, piden que esto se vaya aumentando hasta llegar a los 140.000 pesos. Recordamos que lo que se aumenta es un tramito, ¿no? Son 10% de acá hasta marzo. Digamos, se va aumentando 40% de acá hasta marzo, muy lejos de las expectativas iniciales. Seguramente en los próximos días veamos algún tipo de plan de lucha. Ahí está la sesión en diputados, esta sesión por alcohol cero al volante, sí. Una ley que hay consensuada entre el oficialismo y la oposición, pero bueno, están en la etapa previa. Ahí está planteando el diputado Juan Manuel López una cuestión de privilegio, a ver qué está diciendo Cámara el de diputado Diputados y nuestra Comisión de Elisa Asuntos Carrió. Constitucionales lo va a jerarquizar y lo va a hacer respetar. Muchas gracias. Gracias, diputado López. Será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales, su cuestión de privilegio. Y para otra cuestión de privilegio tiene la palabra la diputada Ana Carla Carrizo. Parlamentaria. Está Marcelo Padovani, creo, en el lugar. ¿Puede hablar ahí, Marcelo? Sí, Marcelo, te escuchamos. La sesión. Acá estamos, Maxi, ¿me escuchás? Sí. Te decía, no empezó la sesión todavía, están con cuestiones de privilegio. Acá lo tengo a José Luis Espert, que ha protagonizado uno de los momentos más calientes. Espert, ¿cómo le va? Estamos en vivo para el programa de Maxi. Hola, bueno, cuéntenos, ¿qué pasó? ¿Qué lío se armó, no? Sí, bueno, una cosa que es importante que la gente sepa, a lo mejor no tiene por qué saberlo, pero las cosas funcionan tan ridículas en la política que en la Cámara de Diputados son las 15 horas, la sesión empezó 11:30, o sea, ya llevamos 4 horas, ¿no? Sí. 3 horas. Vamos a explicar, Esper, qué pasó, porque estábamos, Maxi, le explicamos a la gente brevemente, estaban en un homenaje a Eve de Bonafini, ¿no? Toda la Cámara, y Esper, bueno, salió con los tapones de punta contra Bonafini, Esper, ¿no? Sí, en realidad, para ser precisos, insisto, ya llevamos casi 3 horas de sesión y todavía no empezamos a discutir los proyectos de leyes. Se están discutiendo cuestiones de privilegio, homenajes, actitudes fuera del reglamento, etcétera. Todavía no empezamos a discutir leyes. Los diputados de la Nación a los cuales la gente nos paga el sueldo. Yo no lo puedo creer. Cuando se hace la reunión de labor parlamentaria de jefe de bloque previo al plenario, ahí lo primero que se discute es quién va a homenajear. Yo me levanté la mano y iba a hacer un homenaje a las víctimas de Sueños Compartidos. Y fue lo que hice, un homenaje a esas víctimas estafados por Eve de Bonafini y la Fundación Madre de Plaza Mayo. Y también dije lo que yo pienso de Eve de Bonafini y eso puso loco a todo el frente de todos, ¿sí?
Sí, lo que nos decían es que lo tomaron como una provocación en momentos en que en pocos minutos se van a colocar las cenizas de Bonafini en Plaza de Mayo y por eso reaccionaron como reaccionaron. No, ellos dicen que hubo mala fe, no hubo mala fe de ninguna manera, yo soy un competidor de frente. Y además yo lo primero que dije fue, y eso no lo reconoció ninguno, el Frente de Todos, mis condolencias a toda la familia, y los amigos y la persona que la querían. Bueno, en fin, una muerte nunca se festeja, lo dije yo, está en el diario de sesiones. Así que eso se puede comprobar. Y después dije que para mí Eve de Bonafini como persona era una deshonra para el país directamente. No es el prócer que nos quiere vender el Frente de Todos. Eso fue todo. Bien, ahí estaba la sesión y Esper que generó toda esta discusión. Esto fue por una polémica en un homenaje a Eve de Bonafini. La muerte de ningún ser humano puede festejarse. Hay seres queridos que lloran su muerte. Quiero elevar mis condolencias, dijo, pero vamos a homenajear a una persona que ha sido una verdadera deshonra para la nación. Y se generó un cruce muy fuerte. Esto fue un cruce que planteó diputado José Luis Espert. En economía están elevando un informe al FMI que plantean que hay 5.000 millones de dólares de costo por Ucrania y de alguna manera están buscando que o se redefinan las metas de 2023 o que haya financiamiento adicional para cubrir ese agujero de dólares por parte del propio FMI. Exactamente, Maxi. Hoy de nuevo lo volvió a decir Gabriela Cerruti también en su conferencia de prensa. Hizo referencia a que hay un costo de la guerra que el Estado ha calculado, han mandado a hacer un estudio en 5.000 millones de dólares. Este costo es porque el gobierno decidió continuar importando energía, sobre todo gas, para poder seguir funcionando y no aplicar cortes como hicieron en algunos otros casos, por ejemplo, países en Europa. Esto el gobierno quiere conversarlo con el fondo. La semana que viene hay un encuentro en Washington, funcionarios van a viajar a Washington para discutir esto, para ver si así logran que el fondo introduzca también la discusión de los famosos sobrecargos, ¿no? Las sobretasas que se le cobran a la Argentina y a otros países que toman créditos que están por encima de sus posibilidades. Lo que quieren es que se discuta esto explicando que hubo un costo de la guerra para estos países, que la guerra no solo generó oportunidades de negocios para países que venden commodities alimenticias como la Argentina, sino que sobre todo por el tema del costo de la energía incrementó este costo. Estos 5.000 millones de dólares quieren que de alguna manera sirvan como excusa para tratar de conseguir alguna rebaja en estos sobrecargos de la deuda que cobra Argentina o algún beneficio o flexibilización dentro del acuerdo con el fondo. Está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Día de Acción de Gracias hoy aquí en todos los Estados Unidos. Y bueno, se ve en la avenida aquí de Atlanta que hay realmente muy poco tránsito. Todos están en sus casas, ¿no? Es un día en el que todos se reúnen a preparar el famoso pavo que se cena alrededor de las 5 de la tarde, es la hora de la cena aquí en los Estados Unidos. Y bueno, hay que decir que más allá de que hoy no se ve actividad, de que la gran mayoría de todos los negocios están cerrados, se espera, bueno, que este año sea el primer día de Acción de Gracias con un nivel de ventas en los negocios similar a lo que fueron los niveles prepandémicos, ¿no? Al de 2019, digamos que fue el último día de Acción de Gracias en el que hubo una movilización masiva de gente en todo el país, en todos los Estados Unidos. Y bueno, aquí, para que tengas una idea, hubo un movimiento de 55 millones de personas, ¿no? Van a visitar siempre, digamos, una familia a otra familia dentro de los Estados Unidos y también gente que viene desde el exterior. Digamos que es el feriado más importante a nivel reunión familiar, aún más importante que Navidad. Pero ¿te acordás, Maxi, que hablábamos de el precio del pavo cuando estaba por ahí? Sí. ¿No? Que había aumentado de 24 a 29 dólares y que había supermercados como Walmart o Aldi que lo estaban cobrando igual que el año pasado, es decir, 24 dólares. Bueno, hoy salieron las estadísticas del daño que hizo la inflación, o por lo menos la influencia, en la mesa de Acción de Gracias, hicieron el cálculo de todo, no solamente del pavo, sino de las salsitas de frambuesa, por ejemplo, o de las tartas de calabaza. Se reciclan las calabazas de Halloween para hacer puré y tartas. Bueno, pasó de 52 dólares
a $66 este año, es decir, hubo un aumento del 26%, digamos, no para parar la olla, pero una enormidad para Estados Unidos. Enormidad. Es enormidad. Sí. 26% por eso, en el año. 26% en un año para la mesa en particular de Acción de Gracias. Está en el orden de los aumentos más grandes. Recordemos claro, que fue pero la inflación carne, en el último año en Estados Unidos es 8%. Sí. Está un poquito debajo ya del 8%, ¿no? Sí. Sí, está por encima, digamos, lo que aumentó en este caso la mesa de Acción de Gracias, porque tiene algunos componentes que son estacionales, como el pavo o la fruta con la que se hace la salsa para adobarlo o para acompañarlo, y también las calabazas. Algunos de los alimentos aumentaron más de lo que es la línea de la inflación que tenemos, que es del 7.7% anual a esta altura. Pero por eso, a lo que iba es que los abusos en el aumento de precios son corregidos más por las empresas privadas que por el propio Estado. Por eso te decía, las promociones de los supermercados hacen que cuando se evalúe posteriormente la inflación sea en realidad más baja que este 26%. Igualmente te digo, por lo que se ve de movimiento de gente, o sea, se ve, por ejemplo, que acá no hay movimiento justamente en la calle porque todos están en las casas preparando la comida o aprovechando para verse en familia, habla de un éxito grande de esta fiesta y un viejo y nuevo temor, que pueda haber una nueva ola de COVID, ¿no? Sobre todo de las nuevas variantes de Omicron, que parecía estar aumentando levemente de nuevo. No es que haya pánico, pero sí realmente hay temor de que tanto viaje, los aeropuertos estaban a estallar todos, ¿no? de gente. Se cree que, bueno, pueda traer no solamente COVID, sino también las gripes que se dan para esta época, por las que hay más temor que por el COVID mismo, ¿no? Esos son los viejos y nuevos miedos. Pero ahora, hoy, te digo, es el día del año en que realmente no hay nada para hacer. Y mañana viene lo contrario. Es el feriado, ¿no? Es el feriado de los Estados Unidos, ¿no? Sí, no ves nada abierto. Bueno, tuve la oportunidad de estar los otros días en la Argentina y me llamó la atención justamente que el Día de la Soberanía hubiese tantos negocios cerrados. Bueno, esto es pero muchísimo peor en el sentido de que no encontrás absolutamente nada. ¿Pero por qué? Mañana es Black Friday. Es el gran día del consumo aquí en los Estados Unidos, donde la gente compra compra electrodomésticos en especial y ropa a precios con los mayores descuentos que se pueden encontrar en el año. Y después viene el Cyber Monday. Bueno, son costumbres que en algunos sectores de la Argentina también se reproducen hoy en día, Adrián, ¿no? repetí, pero bueno, 26% de aumento, que es mucho en Estados Unidos, verdaderamente en un año, el pavo de Acción de Gracias. ¿Y cuánto sale, cuánto cuesta el pavo ahí en el supermercado, el pavo de 8 kilos? Bueno, ahora el pavo de 8 kilos está en estos lugares, en estos supermercados, a $24. Por $24 podés tener el pavo. Después, como lo aderezás y todo, es lo que hace variar el precio, pero este estimativo de la Federación de Comerciantes Minoristas de Son aquí, de los 7.500 Estados pesos, Unidos, la verdad que es un buen precio, ¿no? Sí. La verdad que es un... Es un buen precio. Estamos hablando de 8 kilos. Es un buen precio. Y teniendo Está muy bien. de pavo, 8 kilos. Está bien, si vos tenés en cuenta que vas a un restaurante y más o menos gastás entre 70 y $100 si querés comer de manera regular, no un gran restaurante tampoco, si van 4 personas a comer, no una familia a comer, está bastante bien ese precio y está bastante bien el precio de la mesa, aunque bueno, no tenés mozos, la tenés que hacer vos, pero bueno, bien lo vale para que son los que son las costumbres de aquí. Adrián, gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba Adrián. ¿Y cómo se saluda en Acción de Gracias? Y decís Happy Thanksgiving Day, ahí está. Decís eso, o sea, feliz día de Acción de Gracias. Ahí está, todo. bueno. Un abrazo, Adrián, nos vemos mañana. Felicidades. El dólar blue en 316
pesos. 316 pesos, Maxi. Los que no se movieron tanto son los dólares de la bolsa. 326 el contado con liquidación, 316 también el MEP, el dólar que usan las empresas para dolarizarse, el que es, digamos, dentro del sistema comprando un bono. Pero lo más llamativo es que el Blue empezó esta carrera esta semana y parece que no encuentra freno todavía. 316 hace por lo menos desde julio, desde la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía, que no encontraba una cotización tan alta. Bueno, atención con el tema cronograma electoral. Sí, porque se dictó ya el cronograma electoral de La Pampa. Vos me dirás, bueno, es una provincia chica, pero sí, pero ¿por qué es importante esto? Porque marca el inicio del año electoral. ¿Por qué? Porque el 12 de febrero ya en esa provincia van a estar votando. Mirá lo que es, este es el cronograma. Estas son las provincias, solamente las confirmadas. El 12 de febrero, internas en La Pampa. Estas internas no son PASO, porque no son obligatorias para los partidos políticos ni para la gente. Se llaman PAS. Son unas internas que todos los partidos que quieran dirimir sus candidaturas van a tener urnas abiertas el mismo día y los que sean afiliados o independientes van a poder ir. Esto es el 12 de febrero, en la mitad de la temporada de vacaciones de verano. Y las elecciones, las definitivas, las generales, van a ser el 14 de mayo. Y el 14 de mayo ya se anticipa un primer test electoral fuerte porque va a haber 3 provincias que van a elegir. Van a ser La Pampa, Salta y Tucumán. Va a haber una escala en el medio el 16 de abril de la provincia de Río Negro. La única que confirmó hasta ahora que va a ir unificada con las nacionales es Catamarca, que es una provincia que habitualmente separa las elecciones. Esta vez las va a unificar, quizás por la buena imagen que tiene Cristina en esa provincia, si es que Cristina finalmente resulta ser candidata a presidenta. Y el resto de las provincias están especulando y viendo a ver si les conviene unificar o si les conviene distanciarse de la elección nacional, porque la imagen de los líderes nacionales del Frente de Todos no anda bien en muchas provincias. Por ejemplo, bueno, algunas de las que vemos, ¿no? Salta es una de ellas, también San Juan es otra que también están viendo qué hacen, porque en la última elección nacional, si bien ganaron, por ejemplo, en San Juan, que quedaron a muy poca distancia de la oposición. Están todos especulando y viendo qué van a hacer. Incluso otra que habitualmente desdobla, que es la Ciudad de Buenos Aires, esta vez unificaría por la intención del jefe de gobierno de ser candidato a presidente. Mariano, los financieros en blanco están más estables, no se han movido tanto como en la primera parte de la semana. Yo digo, esos son los que hay que ver con atención. En todo caso, ese dólar blue se está acomodando un poquito porque había quedado bastante atrás, bastante rezagado. Pero bueno, ese dólar libre financiero en blanco de contado con liquidación está en 327 pesos. Empezó en la semana en 332. Evidentemente, ahí el gobierno, como contaba Mariano Borovich, está haciendo alguna movida. Hay que ver la semana que viene cuando haya una nueva licitación de la deuda en pesos. Hacemos una pasadita rápida por lo que está sucediendo en la plaza. Ahí está Cristian Balbo. Cristian, estamos sobre el final del programa y te quedás ahí con la cobertura con Roberto Funes y con Mariana Contartesi. Simplemente una presentación. Maximiliano, homenaje a Eve de Bonafini, que falleció a los 93 años, la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo. Se están acercando aquí en la zona de la pirámide. Por un lado, organizaciones de derechos humanos, también sociales y sindicales. Por el Gobierno Nacional, quien está participando es el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, y también Tristán Bauer, que es el ministro de Cultura. Por el lado de Provincia de Buenos Aires, lo hemos visto en representación de la Cámpora, Andrés Larroque. No se prevé ni la presencia del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que recordemos que está con una agenda acotada a partir del problema de salud que padeció en Bali con la gastritis erosiva con sangrado, ni tampoco de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Preguntábamos si Máximo Kirchner iba a estar presente y nos dicen que tampoco estaría en esta movilización. Es la marcha 2328 de los días jueves, ya histórica, alrededor de la pirámide de Mayo, pero en esta oportunidad, por el fallecimiento de Eve de Bonafini, se da en la lógica del homenaje. Comienzan a ingresar las columnas en la zona de la pirámide de Mayo, Maximiliano. Bien, Cristian, gracias. Te quedas ahí a cargo del móvil de A24 en la cobertura informativa. Gracias a la gente de Varonil que siempre me acompaña. Bueno. Y ya se están acercando Mariana Contartesi. Tu cortejo. Y Robertito. Acá estamos. Hola, Maxi. Estabas con un abanico. Tráelo, sí, tráelo. Sí, porque yo creo que esas cosas... Lo que pasa es que él tiene calor. Claro. Los calores. 35 grados a la sombra. Después cuando te aclimatas.
Después se va acomodando. Muy lindo el abanico, ¿eh? Pero aparte él le da glamour. Yo me abanico y parezco que estoy, que estoy agobiada. Toma, Se abanica agarra. él y le queda... Es A ver, bueno. abanicate, Maxi. Ahora estoy No, pero pará. Muy lindo, la verdad que muy... mirá lo que es. No, hay que enseñarte, Maxi. El abanico no se agarra así. Se agarra así, Maxi. Claro. Y le das. Sí, muy lindo. Y Le das. para taparte también así. Así todo, Maxi. Sí. Como lo comía, claro. Abanico lo comía. ¿Te imaginás en el congreso Agárralo. con el abanico? Agárralo, Maxi, como te enseñamos. Bueno, ¿Cómo se es? quedan con Roberto. Bueno, ¡Me gustó! ¡Hasta mañana! se quedan con Roberto y con Mario.